vamos a seguir resolviendo ecuaciones logarítmicas. Bien, pues primero tenemos que recordar las partes del logaritmo. Tenemos por aquí el logaritmo de 64 en base 4 y sabemos que esto es igual a 3. Entonces, este 4 de aquí sería la base del logaritmo. El 64 es el argumento o también conocido como antilogaritmo. Y por último este 3 es el logaritmo en sí. ¿Pero por qué el logaritmo de 64 en base 4 es igual a 3? Pues esto lo podemos ver con la definición del logaritmo. El logaritmo de a en base b es igual a c si y solo si b elevado a c es igual a a. Por lo tanto, podemos decir que el logaritmo es el exponente al que tenemos que elevar la base para obtener el argumento. Bueno, y ahora ya sí vamos a pasar a ver las propiedades, porque las vamos a necesitar para resolver estas ecuaciones logarítmicas. La primera es bastante evidente, pero es muy importante. Si nosotros tenemos el logaritmo de una cierta expresión x en una base b, y sabemos que esto es igual al logaritmo de una expresión y en la misma base, entonces podemos igualar los logaritmos, los argumentos. Así que ya sabríamos que x es igual a y. Esto es importante porque normalmente en estas ecuaciones logarítmicas vamos a querer llegar a una ecuación de este tipo, porque así ya podemos igualar los argumentos y tendríamos una ecuación normal para resolver. Pero muchas veces no se nos presenta una ecuación ya con esta estructura, y para llegar a ella tendremos que aplicar algunas de estas propiedades. Por ejemplo, el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. El logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos. El logaritmo de una potencia lo podemos también expresar como este exponente de aquí pasaría a multiplicar al logaritmo y entonces simplemente nos queda por aquí el logaritmo de la base del argumento. Y por último tenemos la propiedad del cambio de base. Si este es nuestro logaritmo, logaritmo de x en base b, y queremos expresarlo como un logaritmo en base c, podemos hacerlo con este cociente de aquí. Nos quedaría en el numerador el logaritmo en base c, la base que queríamos, del argumento, es decir, x. Y en el denominador tenemos el logaritmo en esa misma base c de la base del logaritmo inicial, que era b. Pues ahora ya sí vamos a pasar a los ejercicios. Esta es la primera ecuación logarítmica y la podemos resolver de varias formas. Pero bueno, el primer paso parece que coincide. Vemos que en este miembro tenemos una suma de logaritmos, por lo tanto podemos expresarlo como el logaritmo de un producto. Logaritmo de 20x es igual a 3. Y ahora aquí tenemos dos maneras de proceder. La primera sería aplicando directamente la definición de logaritmo. Sabemos que este 3 es el exponente al que tenemos que elevar la base, es decir, 10, para que nos dé el argumento. Y ahora ya sí, aquí tenemos una ecuación normal que sabemos resolver. 1000 es igual a 20x, entonces x es igual a 1000 partido por 20, que es 50. X es igual a 50. Pero también podemos hacerlo de otra forma. Una vez que llegamos a este paso, podemos expresar este 3 como un logaritmo con un determinado argumento, pero en la misma base que este logaritmo de aquí. Sería en base 10. Entonces, esto es igual que decir que el logaritmo de 20x es igual al logaritmo de 1000, porque el logaritmo de 1000 es 3. Y entonces ahora ya sí podemos aplicar la primera propiedad que vimos. Tenemos un logaritmo de una cierta expresión en base 10 y esto es igual al logaritmo de otra expresión en base 10. Por lo tanto, los argumentos son iguales. 20x es igual a 1000 y al final también llegamos a que x es igual a 50. Por último, hay que verificar si esta solución es válida. Para esto hay que recordar las restricciones que tienen los logaritmos. Si tenemos un logaritmo de x en base b, x, es decir, el argumento, tiene que ser mayor que 0. Y la b también tiene que ser mayor que 0, pero además distinta de 1. Entonces, si llegamos a una solución que, por ejemplo, haga que el argumento sea 0 o negativo, ya sabemos que no va a ser válida, porque no podemos tener el logaritmo ni de 0 ni de un número negativo. Pero vemos que en este caso x igual a 50 hace que este argumento sea positivo, por lo tanto es válida.
Aquí lo vemos. Y pasamos a la siguiente. Vale, queremos llegar a lo mismo, a tener el logaritmo en base 10 de x y es que esto sea igual al logaritmo en base 10 de y, porque así podemos igualar los argumentos. Entonces, esto lo podemos hacer primero transformando este 3 en un logaritmo en base 10. Por lo tanto, el logaritmo de x más 1 es igual al logaritmo de x menos 1 más el logaritmo de 1000, porque esto es 3. Ahora en este miembro podemos aplicar la propiedad de la suma de logaritmos y dejarlo como el logaritmo de un producto. Logaritmo de 1000 por x menos 1. Y ahora ya sí igualamos argumentos. X más 1 es igual a 1000x menos 1000. Entonces, 999x es igual a 1001 y por tanto x es igual a 1001 partido de 999. Ahora habrá que verificar esta solución. Y vemos que no hay ningún problema porque en este argumento queda positivo, son todos números positivos, y este también queda positivo porque 1001 partido de 999 es mayor que 1, por lo tanto el argumento queda positivo. La solución es válida. Esta es la solución. Y pasamos a la tercera ecuación. Pues bien, aquí ya vemos que en este miembro tenemos un número más un logaritmo. Esto se parece a la propiedad de la suma de logaritmos, pero no la podemos aplicar directamente porque aquí no tenemos un logaritmo. Sin embargo, sabemos que este 3 se puede transformar en un logaritmo en base 10, poniendo como argumento 1000. Entonces quedaría el logaritmo de 1000. Luego, por otra parte, en este miembro, para tener un logaritmo de un cierto argumento, necesitamos librarnos de este 2. Y podemos aplicar la propiedad de la potencia. Este 2 puede pasar a ser el exponente del argumento. Entonces, 2 logaritmo de x es lo mismo que el logaritmo de x al cuadrado. Y este logaritmo lo dejamos igual. Entonces ahora ya sí que en el segundo miembro podemos aplicar la propiedad de la suma de logaritmos, que quedaría como el logaritmo de un producto. Ahora igualamos argumentos, x al cuadrado es igual a 1000x entre 10 es 100x, x al cuadrado menos 100x es igual a 0, y ahora resolvemos esto como una ecuación de segundo grado. Sacamos factor común, x por x menos 100 es igual a 0, y ya vemos que hay dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 100. Pero ahora tenemos que probar las dos soluciones. Vemos que el 0 no nos vale porque nos quedarían aquí dos logaritmos con argumento 0, y esto no es posible. Sin embargo, el logaritmo de 100 y el logaritmo de 10 sí que existen, por lo tanto 100 es una solución válida, y es la solución a nuestra ecuación. Aquí está. Y pasamos a la cuarta. Pues bien, aquí ya en primer lugar vemos que tenemos el logaritmo, una suma de logaritmos, por lo tanto lo expresamos como el logaritmo de un producto. Logaritmo de x por x más 3. Y esto es igual a... Otra vez habrá que librarse de este 2 que está multiplicando a este logaritmo. Lo dejaríamos como logaritmo de x más 1 al cuadrado. Igualamos argumentos, x al cuadrado más 3x es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Y resolvemos la ecuación, como siempre. Esta x al cuadrado se elimina con esta x al cuadrado, así que nos queda que x es igual a 1. Y si nos fijamos, el hecho de que x sea igual a 1 hace que todos estos logaritmos sean válidos, entonces la solución es válida. Esta es la solución. Y pasamos al siguiente ejercicio. Vale, ahora, en este miembro vemos que tenemos una diferencia de logaritmos, que se puede expresar como el logaritmo de un cociente. Pues lo dejamos como logaritmo de 4x menos 1 partido de x menos 2. Y esto es igual al logaritmo de 5. Ahora igualamos argumentos. 4x menos 1 partido de x menos 2 es igual a 5. Y resolvemos la ecuación. 4x menos 1 es igual a 5x menos 10. Por lo tanto, x es igual a 9. X igual a 9, ¿vale? Pues lo tenemos que probar en la ecuación original y vemos que todos los argumentos de estos logaritmos son positivos. Por lo tanto, la solución es válida.
Esta es la solución y ya llegamos a la última ecuación logarítmica. Pues a ver, en este miembro vemos que tenemos una posible suma de logaritmos. El problema es que no podemos aplicar directamente esta propiedad porque tenemos un 4, vamos a decir, estorbando. Este 4 está multiplicando a este logaritmo, por lo tanto puede pasar como exponente del argumento, y así ya nos libramos de él. Quedaría logaritmo de x partido por 5 a la cuarta más logaritmo de 625 cuartos, y esto es igual a, aquí nos pasa lo mismo, vamos a pasar este 2 como exponente del argumento. Logaritmo de x al cuadrado. Ahora ya sí, en el primer miembro aplicamos la propiedad de la suma de logaritmos, que quedaría como el logaritmo de un producto. Logaritmo en base 10 de x a la cuarta partido de 5 a la cuarta por 625 cuartos. Y esto es igual al logaritmo de x al cuadrado. Vale, ahora, antes de igualar argumentos, podemos simplificar esto un poco, porque sabemos que 5 a la cuarta es 625, así que se eliminan. Ahora sí, igualamos argumentos. X a la cuarta partido por 4 es igual a x al cuadrado. Entonces x a la cuarta es igual a 4x al cuadrado, x a la cuarta es igual, x a la cuarta menos 4x al cuadrado es igual a 0, y aquí podemos sacar factor común a x al cuadrado. X al cuadrado por x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Podemos seguir factorizando este binomio de aquí, esta diferencia, porque es una diferencia de cuadrados. Así que queda como x al cuadrado por x más 2 por x menos 2 es igual a 0. Y de aquí obtenemos tres posibles soluciones de x. X igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 2. Ahora habrá que verificarlas. Vemos que x igual a 0 no nos sirve porque nos quedan logaritmos de 0. Esto no existe. Luego, el menos 2 tampoco, porque provocan que haya dos logaritmos que tienen como argumento un número negativo. Y el 2 vemos que sí que vale, entonces será la solución a nuestra ecuación. Aquí lo vemos, la única solución válida es 2. Y ahora por aquí hemos representado la gráfica de esta ecuación. Para representar gráficamente la ecuación primero tendremos que transformarla en una función. Entonces, este 2 logaritmo de x lo pasamos para el otro miembro restando, de tal manera que la ecuación queda igualada a 0. Pero, como queremos que esto sea una función, no la vamos a igualar a 0, sino que la vamos a igualar a f de x. Entonces obtenemos esta gráfica de aquí. Pero ahora queremos obtener gráficamente la solución a nuestra ecuación. Habíamos dicho que la ecuación era, en un miembro nos quedaba así, pero estaba igualada a 0. Por lo tanto, la solución a nuestra ecuación va a ser el punto de corte con el eje x, de esta función, claro. Porque vemos que f de x es 0. Entonces, ya vemos gráficamente que este punto de corte con el eje x, el único que tiene la función, es el 2, 0. Por lo tanto, la solución a nuestra ecuación es 2.